Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor, y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Martingala Parlamentaria en la pantalla de Canal 22. Y la Argentina en estas horas y en estas semanas va a ser epicentro, el Congreso de la Nación, de muchos temas. El primero es movilidad jubilatoria, que es un golpe bajo al gobierno nacional. Y después el financiamiento docente y el FONIT, que no salieron por escaso margen. El presidente Milei quiere vetarlo, pero vamos a ver si tiene la capacidad para hacerlo. Un gobierno que en estas horas y en estos días la figura de Sandra Petovelo, la funcionaria más corrupta de los últimos tiempos, principalmente cuando Capital Humano, que antes era Desarrollo Social, tenía que haber distribuido los alimentos como corresponde. Tuvo que intervenir la justicia para que se distribuyeran a través del ejército argentino. Es muy lamentable todo lo que está sucediendo. Sandra Petovelo tiene que dar un paso al costado ya. Ella no solamente, porque el gobierno carece de capacidad de gestión en todo su aspecto. Hemos invitado en el día de hoy a alguien que tiene una muy rica historia política porque fue embajador en Siria, en el gobierno del expresidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, y aparte conoce muy bien no solamente lo que pasa en el campo internacional, sino la Argentina, un presidente que se está peleando con todos, no ha dejado un solo jefe de Estado sin pelearse. Roberto Aguad, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto de acompañarte. Bueno, decían, hablaba de tu capacidad de haber estado como embajador, y si uno tuviera que definir a Milei en el campo internacional y la política internacional que está llevando adelante, ¿cuál es el concepto que dirías? Vos sabés que el beneficio de la duda no se le niega a nadie, y por supuesto que dudé, a pesar de no haberlo votado, a pesar de tener mis convicciones políticas y ser leales a ellas. Lógicamente... Siendo un militante peronista, vamos a decirlo. Por supuesto. Por supuesto que como argentino abrigué alguna esperanza que podía ser algo diferente, pero realmente es tan irracional el manejo que él propone que no deja lugar a la duda, honestamente. ¿Qué pienso? Pienso que el pretender... A ver, una cosa es ejercer la política y ejercer un cargo público, y con idoneidad, y otra cosa es ejercerlo con ignorancia. Me parece que, más allá de sus conocimientos en economía, que como es un tema que no manejo, bueno, mucho de economía no sabe, pero... Imagino que sí, debe tener sus teorías y su línea de pensamiento, como en todos los rubros. Pero realmente, por ejemplo, lo que me preguntás, en materia de política exterior, yo siempre cito el Congreso de Filosofía de 1949, claro, donde Perón en sus conclusiones dice claramente, política es política exterior. Claro. El resto es buena administración. Esta es una conclusión sí, mía, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, aceptable si totalmente. vos te manejás políticamente bien con respecto al mundo, te das una política exportadora, de producción, o sea, el objetivo de política exterior te maneja la política interior. Claro. Y después el resto es buena administración. Un tema que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo, recién fuera de micrófono hablamos del estado del reconocimiento, el Estado de Palestina. En algún momento
estuvimos en la embajada con algunos diputados, con el Barba Gutiérrez, con el diputado Torpolino, con Ricardo Francisco Rapetti, que era un hombre de la provincia de Buenos Aires, y con ellos logramos que ese proyecto tuviera un inicio en el Congreso de la Nación de Reconocimiento del Estado de Palestina. ¿Cómo estás viendo el tema Palestina en estas horas? El precio fue altísimo. El precio fue altísimo. Los 1.200 israelíes que fallecieron, pero los 36.000 asesinados. Quizás yo estoy haciendo estoy expresando la idea con algún sesgo. Digo fallecieron y digo asesinados. Quizás tendría que decir asesinados y asesinados. Pero los 30 y tantos mil, casi 40.000 asesinados cruelmente, sin medir y con el único objetivo de que ni siquiera les quede una habitación en pie para poder guarecerse. Esto es algo... Bueno, el mundo ha ido cambiando, muchos medios de prensa, ¿no? Que al principio, yo veía algunos canales de información de locales que empezaron con toda una crítica del 7 de octubre, con justa razón, no lo voy a negar, pero luego, ante tamaña crueldad y aberración en el ataque, no hay manera hoy, con la cantidad de medios de comunicación y formatos de comunicación que hay, es imposible tapar la realidad. Yo la vez pasada lo hemos charlado y yo decía, ¿no? Digo, imagino que lo habrán medido. Sabían que el costo iba a ser muy alto, pero también ¿lo habrán estaban... medido? Esta es la yo pregunta. creo ¿Lo habrán que medido? Sí, yo creo que sí. ¿Sabés qué pasa? Mira, cuando estás perdido absolutamente y ves que quien tenés enfrente... Esto es lo mismo que... Suponete que vas con tu señora del brazo y a alguien le falta el respeto. ¿Vos medís el tamaño que tiene? No medís el tamaño que tiene. No, absolutamente. Le exigís respeto de la manera que se te ocurra en ese momento. Bueno, esto es lo mismo. O sea, se sabe que enfrente tenés un opresor, un ocupante todopoderoso, porque tiene la verdad, no le falta nada. Claro. Pero la humillación a la que está sometida ese pueblo ya no lo hace medir las consecuencias. Y creo que esto fue lo que pasó en esta oportunidad. ¿Y cuál es tu crítica a Diana Mondino, la canciller, en materia de política exterior? Que es una también de los temas que está haciendo agua el gobierno. El otro día escuché un comentario en una radio que me pareció tan certero, ¿no? Dijeron, para apagar los incendios pusieron una pirómana. Claro. Y la verdad, realmente, a juzgar por lo que viene pasando, en cada situación donde hay que salir a salvar las papas de la barbaridad que genera el presidente enojándose con uno, con otro, con los chinos, donde él, que supuestamente es un experto en economía, tiene que saber que hay que cuidar esa relación para que no venga esta obligación de los 5.000 millones del swap. Claro. Que eso y también... sin embargo, ella, en lugar de resolver el conflicto, lo agrava más, con expresiones propias. Entonces... bueno, el tema España, que ha sido el último. El 7 de octubre jamás ataca parte de Israel, algunos pueblos israelíes. Al día siguiente baja la orden de Cancillería y cierran todas nuestras embajadas en el Medio Oriente. Duró 24 horas eso, porque por suerte la gente de línea que sabe de su trabajo, hay gente realmente para sacarse el sombrero en la línea, hay de todo, como en todos los rubros y todas las actividades. Evidentemente le habrán dicho, señora, imposible hacer esto, no se puede encerrar las embajadas. Justamente cuando hay una situación de conflicto es cuando no tenés que encerrar una embajada, porque es el único nexo que tenés con los locales propios, con los residentes argentinos que están en la región, en la zona. O sea, la embajada es un poco la casa de tu vieja. Claro, ¿entendés? Claro. O sea, es el lugar donde recurre la gente cuando tiene una situación de apremio. ¿Y cómo fue esa experiencia tuya en Siria?
fantástica. A pesar de... ¿Por qué a pesar de? Porque, a ver, Yo soy de origen sirio. El gobierno sirio me atendió como si fueras un hijo de ellos. absolutamente, absolutamente, los ministros. Lo que yo logré avanzar en las tareas que me había propuesto para llevar adelante en el primer año fueron fantásticas. Y el resto también, Aparte pero digo, había un diálogo realmente constructivo. totalmente. El resto se estropeó por la famosa primavera árabe, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hubo que compensar el tiempo de trabajo entre las razones diplomáticas y las razones de salvataje de mucha gente, ¿no? No había tantos argentinos, pero había 250, hubo que organizar, en algún momento la cosa se puso bastante picante, hubo que organizar un éxodo hacia el Líbano, bueno, eso fue... No, yo no, a ver, no estaba acostumbrado, yo nunca viví una guerra, pero padecí el golpe del 76. Claro. La previa al golpe, con la Doloroso. AAA y la siguiente. Y quizás lo más parecido que yo haya vivido antes haya sido eso, ese tiempo, porque una situación tensa, la gente sufriendo, escasez de productos, sanciones al país, entonces no había elementos fundamentales de alimentación y demás. Roberto, definime este gobierno en la cual tiene números realmente caóticos, porque 55% de pobreza, gente que no come, 8 millones de indigentes, 24 millones de argentinos están en la línea de pobreza. ¿Cómo definís a este gobierno? Con todos esos antecedentes que vos me decís, primero, como peronista que soy, tengo que asumir el cargo de que estos números se agravaron en estos 6 meses, pero no se generaron en estos 6 meses. Se agravaron y mucho, ¿eh? Y por cómo viene la situación de enriquecer a un grupito y de empobrecer a la gran mayoría, Sí. esto va a ir en peor. Sí. Pero la realidad es que si queremos realmente resolver esto, tenemos que hacer un mea culpa profundo, si no, no vamos a poder salir de esta situación. Este gobierno lo que hace es eso, está entregando el país de una manera... Todo. y yo no quiero caer en el facilismo nacionalista. Me considero nacionalista, peronista nacionalista, porque amo a mi patria, amo a mi país y creo que tenemos elementos y condiciones como para que este país sea equitativo para todos, pero tenga un resurgir realmente importante. Ahora, lo que están planteando es la entrega absoluta. Y esto creo que va a ser gravísimo. Si esto va acompañado del hambre, y es un cóctel muy peligroso. Y la ley base es que es un peligro latente bueno. para todos los argentinos y que hay que estar en la plaza el 12 de junio. Totalmente. Gracias, Roberto, No, por gracias a vos compartir por la estos invitación. minutos. Gracias por compartir. Usted quédese ahí, continuamos en un ratito, acá en Martingala Parlamentaria, acá en la pantalla de Canal 22. Es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. Continuamos en Martingala Parlamentaria, en la pantalla de Canal 22, y vamos a hablar con un economista, con Marcelo Ramal, que es profesor de la UBA, de la Universidad Nacional de Quilmes, que fue legislador por la ciudad, hincha de Argentinos Juniors, y que tiene un referente en su espacio político que es el querido Jorge Altamira. Marcelo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas noches, Juan Carlos, gracias por la invitación. Bueno, Marcelo, la economía del país, yo decía hace un rato algunos números que da la UCA que son muy preocupantes. Así es, sí. Pero la Argentina, así como va prácticamente a un precipicio. Bueno, a las cuestiones que más o menos todos conocemos, 55% de pobreza, una situación de recesión feroz, hay que tener en cuenta que la cuestión de la deuda
en estos meses se ha agravado. Y esto tiene que ver con lo siguiente. El gobierno habla mucho de saneamiento del Banco Central, pero lo que ha significado una baja de la deuda del Banco Central ha tenido como contrapartida un aumento extraordinario para este tan corto tiempo de la deuda del Tesoro. Claro. Es decir, el Tesoro absorbió parte de la deuda del Banco Central entre Con 30.000... una culpa, si me permitís, Sí. de Santiago Bausili y Luis Toto Caputo. Ese tándem, ambos. Sí, por supuesto. Han actuado en tándem para armar esa operación financiera que, por supuesto, digamos, ha tenido como objetivo mostrar una suerte de equilibrio cosmético, ficticio, ¿no es cierto?, del Banco Central. Lo mismo con el superávit fiscal, Claro. que evidentemente no existía, para dar la apariencia de un equilibrio Un cosmético. que subió la cotización de los títulos de la deuda externa argentina. En la Argentina los únicos que en estos meses han celebrado son los que tienen los títulos de deuda en dólares, que pasaron de una paridad de 20, 25 centavos la lámina a 45, 50. Claro. Algo que está puramente relacionado con esta construcción completamente ficticia que se llevó adelante en estos meses. Ahora, esto dejó contradicciones inmensas, porque el supuesto liberalismo, ha mantenido un cepo completo sobre todo el movimiento, Permanente. sobre el movimiento de cambios. Sobre esa base el dólar quedó virtualmente fijo durante varios meses. Eso aseguró el montaje de otro negocio financiero, porque el que traía $100 los cambiaba por 100 pesos, los colocaba en el banco, retiraba 120 a los 2 meses, ya no compraba $100, compraba $120. Es decir, una renta del 20% en dólares en 60 días es una utilidad extraordinaria que se ha cosechado sobre la base de profundizar todas las contradicciones del proceso económico. Y naturalmente que la principal llave de ese superávit fiscal ficticio ha sido el derrumbe de las jubilaciones, Claro. a un nivel Cuando el extraordinario, Congreso tiene la movilidad ¿no es cierto?, jubilatoria del orden del 35%. Ahora el Congreso está tratando este cambio en la movilidad jubilatoria, que es resistido por el gobierno, pero incluso esta ley que se está discutiendo hoy en diputados recupera apenas una parte de todo lo que perdieron los jubilados en estos meses. Sí. Mirá, haciendo un cálculo de lo que ha significado ese 35% de caída de las jubilaciones, tenemos que hablar de alrededor de 2,5 puntos del PBI. Y el gobierno se queja o denuncia de que la ley que se discute hoy recupera medio punto, o sea, la quinta parte de todo lo que se le sacó a los jubilados. Claro. Y ni siquiera está dispuesto a ceder esa quinta parte. Entonces, indudablemente que todo esto Ahí es un indicador que el ajuste es sobre los jubilados. no cabe la menor duda que es así, es sobre los jubilados, sobre el salario, y la ley base que se quiere discutir la semana que viene tiene el propósito de darle a esa confiscación económica y social un carácter permanente. Vos fijate que el capítulo que no tiene grietas... Ahora, ¿no es más peligroso el DNU 70/23 que la ley base, que es como Sí. un satélite? Sí, pero ocurre lo siguiente. Por un lado, el DNU está vigente. Claro. No cabe No dudas. se cayó. Eso por un lado. Y luego, la ley bases incorpora algunos aspectos fundamentales del DNU. Por ejemplo, toda la legislación laboral. En el Senado se agregó un aspecto gravísimo de la cuestión laboral, que es haber sustraído a todo lo que son los contratos de locación de servicios, los sí, contratos es de verdad. locación de obra, sacarlos del régimen de contrato de trabajo. Eso quiere decir lo siguiente. Violando la ley laboral. Claro,
es que ya no va a ser una violación de la ley laboral. Antes, alguien decía lo siguiente, no, hay una persona que durante mucho tiempo la están contratando como monotributista, claro, pagando factura, es ilegal. Ahora, el planteo de la ley bases es el siguiente. Esa persona que trabajó durante años extendiendo una factura es nada más que un proveedor. Y Marcelo, es decir, la relación entre trabajador y empleador pasa a ser una relación entre proveedor y cliente. claro, ¿No es cierto? Con la gran diferencia que en un caso el que recibe ese servicio es el dueño de todos los medios de producción y el otro lo único que puede ofrecer es su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajar. Esa desigualdad explica la necesidad del derecho laboral, claro. porque el derecho laboral existe frente a esa realidad, ¿no es cierto?, completamente antagónica. Las relaciones contractuales de supuestos proveedores o monotributistas ponen en una falsa igualdad al trabajador con su empleador. Un gobierno que está trabajando con el presupuesto viejo y tiene que presentar un presupuesto. ¿Cómo va a ser para presentar un presupuesto este gobierno? Lo va a tratar de evitar porque ocurre lo siguiente, la esencia de este gobierno es armar un régimen de decretos. Claro. Es decir, un gobierno de manotazos. El Congreso, inclusive el debate que se está haciendo hoy, tiene un gran componente de ficción. Tiene un gran componente de escenario, porque yo te digo lo siguiente, hay diputados que hoy están votando una movilidad jubilatoria, Sí, sí. ¿no es cierto?, que mejoraría en algo la situación de los jubilados. Los mismos partidos, por ejemplo el radicalismo, que hoy está votando eso en diputados, la semana que viene en el Senado va a votar una ley, la ley bases, que le da al gobierno los poderes especiales para, llegado el caso, desconocer esa ley. Claro, y desconocer al Congreso. Y desconocer al Congreso, o sea, los mismos que están votando algo que supuestamente le da atribuciones al Congreso, la semana que viene van a votar el desconocimiento del Congreso. Y un dato, jamás pasó. En la historia del Congreso, jamás pasó estas atribuciones. ¿Ves un 2001 cerca? Porque si uno se replantea lo que pasó con el gobierno de Menem, que fue desastroso en su final, y bueno, el gobierno de la Rúa fue peor, ¿ves cerca un 2001 por el aspecto social, político y toda esta situación de estos 6 meses que estamos llevando los argentinos y argentinas? La situación es más compleja porque si bien el nivel de agresión que están recibiendo los trabajadores, los jubilados, Caso la población, Petovelo, por ejemplo. ¿no es cierto? Claro. El nivel de agresión es inclusive mayor al que se vivía en la crisis del 2001. La crisis del 2001 fue la culminación de un proceso. Sí. Y acá estamos en el debut de una experiencia política que puede concluir en forma fulminante, pero no deja de ser el debut. Es decir, que el pueblo está procesando una determinada situación, que tendrá, ¿no es cierto?, que continuar apreciándola a la luz de una experiencia, de una lucha. Este gobierno tiene fuertes mallas de protección, porque detrás de mucho palabrerío hay fuertes sostenes al gobierno. Por ejemplo, Grupos empresarios. La cúpula de los sindicatos y de la CGT, que desde hace ya varios meses viene negociando los términos de esta reforma laboral. Fíjate vos que en la ley bases se incluyeron muchas cláusulas lesivas para los trabajadores, pero lo que no se incluyó era aquella medida por la cual el aporte de los trabajadores a los sindicatos pasaba a ser voluntario. Es decir, se iba a tocar la caja de la cúpula sindical y finalmente quedó
inalterada. Sí, sí, como la cuota solidaria y La cuota solidaria, todo eso quedó, y los fondos todo de eso salud. queda inalterado. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? A cambio de una oposición verborrágica, de algún malestar sindical difuso que no golpee de fondo la política del gobierno. Y lo mismo pasa con una parte importante de los senadores y diputados del PJ, también ubicados en una aparente oposición, que van a votar la ley bases en general en contra, y luego bajo la manga, bajo el bolsillo, van a votar muchos puntos negativos en diversos aspectos, en lo que tiene que ver con la depredación de recursos naturales, la expoliación de las provincias, lo van a votar a favor. Claro. Entonces, un gobierno que en muchos aspectos... Y hay un dato también muy importante, sí, que es que en el mes de julio, provincia de Buenos Aires y muchas provincias no van a poder pagar los aguinaldos, como está pasando también en la parte privada. Claro, por supuesto. Toda esa crisis, ¿no es cierto?, está planteada, muestra en el fondo, digamos, la inviabilidad de todo este planteo. Fíjate que lo de Misiones expresó, ¿no es cierto?, finalmente una bancarrota de la provincia y en general de las provincias. Pero el desenvolvimiento de una reacción frente a todo esto va a tener que superar la experiencia de direcciones políticas y sindicales del pasado, ya establecidas, ya agotadas en sus posibilidades políticas o sindicales. Y bueno, el papel de la izquierda, en nuestro caso de política obrera, es desarrollar una orientación y un programa para la inmensa mayoría trabajadora que con toda seguridad va a buscar un camino para oponerse a este desfalco, a esta verdadera confiscación. Reflexión final a todos los argentinos y argentinas que nos están viendo ahora acerca de la posición que tienen ustedes y que los vemos en las calles permanentemente haciendo los reclamos que todos los argentinos necesitamos. Tu mensaje final. Bueno, naturalmente que vamos a estar llevando adelante esos reclamos, pero lo más importante de todo es que contribuyamos con una palabra, con una orientación, con la posibilidad de organizar a la inmensa mayoría que más temprano que tarde va a salir y es la que va a cambiar esta realidad. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. Y a ustedes que están del otro lado, decirles que con ley bases todavía no hay número. Nosotros habíamos dicho que había número, pero hoy las cosas van cambiando, no tienen número, y aparte de no tener número, el tema de Sandra Petovelo es una piedra en el zapato para este gobierno. Hay mucha preocupación. Señoras, señores, muchas gracias por haber compartido Martingala Parlamentaria. Los invitamos el próximo jueves a la misma hora, aquí, en la pantalla de Canal 22. Gracias. Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor, amor, amor. Y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor.